España se prepara ya para acudir a las urnas el próximo 20 de diciembre. Saludos y bienvenidos a este informativo de miércoles 2 de diciembre. Cada uno de los partidos políticos con representación a nivel nacional diseñan en estos días y dan a conocer diferentes propuestas que están plasmadas en cada uno de sus programas electorales de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de diciembre. Unidad Popular es un partido creado a base de la fusión de diferentes fuerzas de izquierda que propone estas propuestas, estas ideas para estas elecciones generales y así acceder al gobierno. Ahora en Común pretendía dar respuesta, ¿no?, a esas sumas de candidaturas de izquierdas que se pusieron en marcha en las elecciones autonómicas y locales, y que han dado muy buen resultado, ¿no?, porque son realmente plataformas, ¿no?, que aglutinan a un montón de personas que tienen sensibilidad de izquierdas, que se definen así, que sin tapujos se definen como gente que piensa y vive en consonancia con el pensamiento de izquierdas, ¿no?, y que ha dado muy buenos resultados en Madrid, dio muy buen resultado en Barcelona, y que entendíamos que era una fórmula que tenía cabida a nivel nacional. Lo que ocurre es que por un problema administrativo, ¿no?, el nombre ya estaba registrado y las personas que registraron ese nombre pues no han dado su consentimiento para que se usara a nivel nacional. En cualquier caso, había un plan B, que también era otra de las opciones, Unidad Popular, llama esa candidatura Unidad Popular, y ha sido en proceso asambleario finalmente el nombre que se ha elegido. Y un presidente candidato, ¿no?, a la presidencia del gobierno que tiene Unidad Popular, pues conocido por todo, ¿no?, Alberto Garzón. No, sí, efectivamente, ya Alberto Garzón ya tiene una trayectoria parlamentaria, lleva 4 años como parlamentario y portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Lleva 2 y medio, ha participado en varios debates, es un economista reconocido en nuestro país y fuera de él, maneja las cifras con solvencia, sabe de lo que habla cuando dice que se puede modificar la estructura económica de este país y pinta muy bien, ¿no? Es un valor en alza y sobre todo es un valor seguro de que con las políticas que puede aplicar Alberto Garzón como presidente del gobierno, pues la situación de mucha gente cambiaría de forma sustancial en muy poco tiempo. Bueno, pues vamos a empezar a conocer esas aportaciones que hace Unidad Popular para sí, ¿no?, que la población decida a quién votar el próximo 20 de diciembre, ¿no? Bien, pues las aportaciones que se han hecho desde la Asamblea Andaluza, que ha sido la más numerosa y la que más ha aportado, ¿no?, la que más aportaciones ha hecho al programa final, pues se recogen en 5 bloques, que es lo que va a tener finalmente el programa electoral de Unidad Popular y que ya está en las webs y en los blogs de cada una de las candidaturas de las provincias en donde sí se puede concurrir con esta fórmula, y que se sustentan básicamente en los principios básicos que inspiran esta unión de personas, de grupos políticos, asociaciones, plataformas ciudadanas. Esos ejes básicos son pan, trabajo y techo, y no violencia contra las mujeres y las niñas, y dar respuesta a las necesidades reales de la gente, ¿no? No queremos un país que se diluya en artificios y hablando de lo humano y de lo divino, y que tenga unas leyes muy bien elaboradas en el papel, pero que luego no se puedan llevar a la práctica. Antes de seguir con esas aportaciones, y ya que mencionabas, Encarnación, ese rechazo a la violencia de género, a la violencia
ejercida sobre las mujeres. Uh-huh. Me gustaría aprovechar para que nos contase también esa marcha en la que hubo presencia aralense en Madrid hace una semana. Estuvisteis allí, ¿verdad? Sí, bueno, de la Asamblea de Araal participaron varias personas. Nuestra compañera Tere, como presidenta del MDM de Araal, del Movimiento Democrático de Mujeres, pues allí estaba. Bien, y fue un éxito total, fue un éxito absoluto, rotundo. Hubo una respuesta magnífica por parte de la sociedad en general, de esa convocatoria que hacía el movimiento feminista, reivindicando un pacto de Estado de todos los partidos, estén o no en el arco parlamentario hoy día representados, ¿no? Porque después del 20 de diciembre esperemos que haya muchos cambios. Entonces, el compromiso que se pide desde el movimiento feminista es la realidad de lo que está ocurriendo. Evidentemente, los medios que se han puesto hasta ahora no funcionan, porque la cifra de víctimas no solo no reduce ni se mantiene, sino que además aumenta cada año. Hemos vivido fines de semana realmente negros, luctuosos, en donde hemos tenido un fin de semana en donde murieron 3 mujeres, un mismo día 4 mujeres. O sea, esto llega a ser ya no preocupante, esto es intolerable, no podemos seguir. Y bueno, al fin y al cabo, con todo esto, las mujeres asesinadas son la punta del iceberg. O sea, son esas mujeres que terminan siendo un número, desgraciadamente, ¿no? Que esa cifra que salta a la tele y a los medios de comunicación, pero que hay mucho más detrás, que hay gente que vive en su día a día auténticamente no reprimida, sino esclavizada, vejada, insultada, maltratada continuamente en todos los sentidos de la palabra. No solo es una agresión, esa lesión física que se comete, ¿no? Una agresión a una mujer es también eliminarle sus derechos, su independencia económica, su capacidad de decisión en su entorno familiar, esa anulación total de la mujer, tanto socialmente como familiarmente, ¿no? Que su agresor se encarga de hacer, ¿no? De aislarla de los demás para que no vea más que lo que él le impone, no lo que le propone, sino lo que le impone. Y suma y sigue, ¿no? Hay un montón de elementos, y luego están los niños, que también son víctimas, ¿no? Víctimas de esa violencia que se genera en el domicilio, víctimas de esa madre que soporta determinadas cosas para que el padre o no agreda a los niños o no la agreda a ella delante de los niños, y los niños van absorbiendo todas estas cosas porque son niños, no son tontos. Entonces son las otras víctimas que hasta ahora no se consideran como tales. Hasta ahora para una mujer probar determinadas agresiones es muy difícil, y hay montones de medidas que este gobierno ha ido eliminando para favorecer precisamente esa libertad individual que como ciudadano y ciudadana pues se tiene en un país aparentemente democrático, o que presume de ser tan democrático como este, ¿no? Y te pongo un ejemplo más, ¿no? Ese gravamen que se ha puesto al divorcio, ¿no? O sea, hasta hace muy poco una pareja que se divorciaba de mutuo acuerdo pues pagaba a los abogados y pocas tasas y poco más. O sea, era algo muy accesible, muy asequible y asumible por mucha gente porque las tasas eran 0, ¿no? En el mutuo acuerdo. Pero hoy día, para que una mujer se la libren de los 800 euros de entrada que cuesta empezar a tramitar un divorcio, tiene que acreditar los malos tratos. Vamos a ser realistas. ¿Qué mujer maltratada va a dar ese paso cuando sabe que lo puede pagar con su vida, ¿no? O hay que dar lugar a que esa mujer presente un parte de lesiones o esté ingresada en un hospital para que los demás entendamos que tiene derecho a separarse de su agresor, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Entonces hay una serie de leyes, de reformas que han ido, unas más y otras menos, unas más sutilmente y otras más evidentemente, pero han ido mermando las libertades como ciudadanas de las mujeres de este país. Y eso el movimiento feminista ha sabido enfocarlo hacia el 7 de noviembre, porque ahora todos los partidos sí se ponen las pilas y van a las marchas. Yo ayer me encontraba miembros de otros partidos en la marcha que hubo en Sevilla ayer por la tarde, y claro, te agrada, ¿no?, verlos, porque siempre es bueno que haya gente. Todo el mundo es necesario en esta lucha, pero no deja de ser significativo que en otros años no han estado. Pero como somos mucho de una sociedad de postureo, somos mucho de imagen y somos mucho de estar en la foto, porque como decía uno de ellos,
el que se mueve no sale en la foto, pues ahora todos estos están en las fotos. Y bueno, se agradece, ¿no? Se agradece la participación, pero eso no quita que uno no sepa reconocer quién está siempre a pie del cañón y quién está solo cuando busca algo del ciudadano, en este caso de las mujeres. Que también estaréis en la marcha de hoy, ¿no? Que se celebra aquí en Aral, sí, ¿no? Efectivamente, esta tarde hay que estar en Aral porque, bueno, hay que ser realista. Esto no es algo que pasa en otras partes, ¿no? En Aral también hay mujeres que hacen consultas. También tenemos un servicio, una unidad especial de la policía local que se creó en las legislaturas anteriores, y que está dando respuesta a esas necesidades que tienen muchas ciudadanas de esta localidad, muchas vecinas, que en un momento dado temen por su vida, por la de sus hijos, y recurren a estos servicios. Y eso pasa también en esta localidad, no pasa solo, lo hemos visto hace pocos días, desgraciadamente, en Marchena, ¿no? En donde una vecina de la localidad próxima, ¿no? Parece que te toca más cerca cuando es alguien que está en tu entorno más próximo, pero no dejan de morir mujeres todos los días. Hoy en Toledo, o sea, es tremendo, ¿no? Es un auténtico problema urgente y por eso desde Unidad Popular no concebimos un Estado que no tenga en cuenta a las mujeres, que no las proteja, que no las defienda, que no las respete. Somos el pilar de la sociedad. En España somos el 51% de la población, pero en el resto del mundo somos el 52%. Somos el 52%, quizás porque los hombres se dedican a matarse entre ellos, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Vivimos más, somos más resistentes, somos las que procreamos, ¿no? La procreación depende realmente de nosotras. Entonces, somos una parte nada desdeñable de la población, somos necesarias, somos imprescindibles para que esto siga, ¿no? Esto se cortaría si no hubiera mujeres. Entonces, no concebimos un Estado sin el feminismo, es decir, sin tener en cuenta la igualdad real entre hombres y mujeres. Imagínate, el bloque más extenso es el del bloque económico, como podrás imaginarte, ¿no? Porque a la gente sí le preocupa lo que repercute diariamente en su bolsillo y en su salario, ¿no? Pero hay unas medidas de urgencia. Hay unas medidas que tienen que ser tomadas de forma inmediata, ¿no? Y tienen que ver con el trabajo, con la vivienda y con los derechos, ¿no? Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional hay que ir subiéndolo de forma progresiva durante la legislatura para que a final de legislatura llegue a los 1.000 euros. ¿Y cómo se hará esto? Pues con una serie de condiciones económicas que permitirán que los empresarios puedan llegar a pagar esos salarios a sus trabajadores. Hay que equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo también, ¿no? Hay que paralizar inmediatamente todos los ERES, sobre todo esos ERES que son escandalosamente, manifiestamente fraudulentos. Empresas que sí tienen superávit, que sí tienen beneficios y que están despidiendo simplemente alegando, trampeando sus cuentas, ¿no? Alegando que tienen pérdidas cuando no son tales. El trabajo garantizado hay que hacerlo por parte del Estado, invirtiendo a través de la banca pública, que dé préstamos a bajo interés. No tiene sentido que si el Banco Central Europeo está prestando a la banca española al 0% de interés y con varios años de cadencia, entre 6, 8, depende de las cantidades pedidas, pues luego un banco, una administración local, a un ayuntamiento que necesite afrontar una inversión extraordinaria o acometer la emergencia social porque hay algún tipo de catástrofe o algún tipo de desperfecto en la localidad, pues se le grave un préstamo con el 6%, el 4, el 6, el 6,5, el 8, dependiendo, ¿no? Entonces, esto es realmente escandaloso, porque al Banco Central Europeo ponemos dinero entre todos. Eso es dinero entre todos que pasa a manos de la banca privada, que luego le pone dinero, o sea, le pone intereses a nuestro dinero. Entonces, yo entiendo que el señor del banco tiene un negocio, pero una cosa es hacer negocio y tener un establecimiento con dignidad, y otra cosa es hacer usura, ¿no? Otra cosa es permitirle que nos robe de forma manifiesta y en nuestra cara, ¿no? Como se suele decir. Pues bien, eso hay que erradicarlo. La banca pública tiene que estar amparando a las administraciones públicas, las del primer nivel, el primer contacto con los ciudadanos, que son los ayuntamientos, y bueno, hay que estar pendiente de esa creación de esa banca pública. El plan de empleo público también hay que desarrollarlo. Se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo de empleo público con los recortes. Eso hay que recuperarlo, porque si con ese 1 millón que hemos perdido estábamos por debajo de la ratio de funcionarios
al servicio de ciudadanos y no estamos hablando de servicios donde sobran personal o podamos intuir que sobra personal por los avances tecnológicos que ha habido, sino evidentemente todos nos referimos a ese empleo funcionario que es el de primera línea. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de la judicatura, ¿bien? No es concebible en un país como este que cualquier cuestión que tengas pendiente legal tarde 2-3 años, esa demora, porque no hay personal suficiente en los juzgados, ¿no? Y estamos hablando de policía, estamos hablando de bomberos, estamos hablando de maestros. La ratio de alumnos en clase ha aumentado de forma ya insufrible, inaguantable en los últimos años, y esto va a pasos agigantados, va de mal en peor, ¿no? Porque los niños están en las clases ya con mesas supletorias, está ya todo el mundo apiñado, ya es una cuestión también incluso de seguridad, ¿no? Y sobre todo por la carga, el aumento de la carga lectiva a los profesores, empeoramiento de sus condiciones laborales y sobre todo la pérdida también de poder adquisitivo, que han sido los primeros que se han sacrificado en la crisis, han sido los funcionarios. Los demás trabajadores también, pero ahí han estado siempre en la vanguardia, ¿no?, de los primeros recortes siempre para la función pública. Y es justo que sea la función pública, el Estado, el que garantice el empleo y que además mantenga los servicios a los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, creemos que es inmediato. Además, también creemos inmediato en cuanto a la vivienda, censar, por ejemplo, las viviendas que están vacías y que están en manos de los bancos y entidades financieras, solo las que están en manos de los bancos y las entidades financieras. ¿Por qué? Porque hay que incautar esas viviendas que los bancos no han vendido o han expropiado. Bien, han desahuciado, y crear con ellas un servicio público de vivienda en alquiler, un alquiler social. Vamos a partir de una cosa, aquí no ofrecemos caridad para nadie, ofrecemos justicia social. La gente no quiere las cosas dadas, por mucho que muchos se empeñen en hacernos creer que la gente vive muy bien con un subsidio y viviendo de gratis del Estado. No, la gente quiere dignidad, la gente quiere trabajar y pagar conforme a sus ingresos. Lo que no puede ser es que una familia se deje más del 30, del 40, del 50% de sus ingresos en pagar una vivienda, y que por no poder afrontar ese pago termine eligiendo entre comer o pagar la vivienda. Y cuando ya elijo comer, pierdo la vivienda y me veo en la calle mientras una entidad financiera acumula bienes inmuebles. Eso no se puede consentir en la Europa del siglo XXI, y en España no solo se ha consentido, sino que además se ha propiciado y se ha promocionado. Hay que tener garantizados los servicios sociales. Tenemos una pobreza energética importante. Hay un buen número de familias en nuestro país con pobreza energética, sin acceso a la electricidad que necesitan, sin acceso al agua que necesitan y sin acceso al gas, a la calefacción que necesitan. Y hay zonas de España en donde se pasa mucho frío, no te lo quita una manta. Bien, y otras donde pasamos mucha calor y no nos la quita un abanico, ni un poquito de agua, ¿no? Hay que hacer una auditoría de la deuda y tiene que haber un control ciudadano. No podemos pagar lo que otro ha consumido, ¿no? Esto es algo muy lógico. No podemos estar pagando la mala gestión de las empresas privadas. Lo que sea del Estado se asumirá y se pagará, porque los españoles siempre hemos sido muy buenos pagando, ¿no? Buenos pagadores. Pero no queremos deshacernos de eso, eludir nuestra responsabilidad, pero la que sea nuestra, la que como Estado, como Administración se ha generado. Te guste o más o menos la gestión que hayan hecho determinados señores en el gobierno, es una deuda pública que de alguna manera ha venido a todos los ciudadanos, y que los ciudadanos españoles, pues mira, admitimos que ese señor que yo voté un día pues se equivocó y me ha dejado una roncha importante. Bueno, pues la asumimos y la pagamos. Pero lo que no han hecho las personas que yo voté, esos que no fueron elegidos por el pueblo, cada uno que pague lo suyo, que ya hemos hecho bastante esfuerzo y bastante mal lo estamos pagando. Hay que blindar frente a los recortes los presupuestos de educación, de sanidad y servicios sociales. Hay que implantar servicio de comedor en todas las escuelas públicas, que así lo pida el Consejo Escolar, que lo pidan a través de su Consejo Escolar. Garantía de acceso a medicamentos,
plan de choque contra la violencia machista. Es muy útil el 016, pero no es la única herramienta que necesita una mujer para denunciar que está siendo maltratada. Es muy útil tener una unidad de policía local como tenemos, pero es insuficiente, hay que dotarla mejor, hay que formarla mejor. En los colegios hay que poner en marcha una formación también del profesorado en este tipo de cuestiones. Y sobre todo hay otra cuestión muy importante que va entroncada con la violencia hacia las mujeres. Hay que abolir la prostitución. Toda aquella mujer que se ve obligada a vender su cuerpo para comer, o para que no le maten a su familia, o para que no le pase tal cosa, está siendo violentada, está siendo humillada, objetizada, está siendo esclavizada. Entonces, creemos que toda mujer tiene derecho a disponer libremente de su cuerpo, pero evidentemente desde el ejercicio verdadero de la libertad. El ejercicio verdadero de la libertad, que es poder elegir. En fin. Otros asuntos, otros asuntos. El bloque 2, que es el restablecimiento de los derechos sociales y democráticos. Inmediata, instantánea, sería la reforma del artículo 135 de la Constitución y sus consecuencias. Y ahora ya no vale. El otro día veía un debate en la tele y veía a un miembro del PSOE decir, sí, nos hemos equivocado, mea culpa, pero no llevan al Congreso esa petición de que el PP, que está gobernando, espero que hasta el día 20 de diciembre, elimine ese artículo, ¿no? El 135, que tantos quebraderos de cabeza, tantos disgustos nos ha traído. Pues no basta con decir me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bien, hay que tomar medidas y hay que asumir los errores. Exactamente. Y nosotros desde el primer momento hemos estado antes desde Izquierda Unida y ahora en Unidad Popular, pero además todas las personas que han venido a Unidad Popular y que no son de Izquierda Unida lo han tenido muy claro. El 135 de la Constitución no puede seguir en vigor, de ninguna de las maneras. No puede seguir en vigor. Hay que hacer también una derogación de la ley Mordaza. Estamos retrocediendo a épocas muy grises y muy oscuras, muy sombrías de la historia reciente de este país, en donde la gente no podía expresarse con libertad, y hay que eliminar esa ley. Y otra ley que hay que eliminar de forma inmediata en justicia con las víctimas de esa etapa tan sombría y tan oscura de nuestro país es la derogación de la ley de amnistía del 77. No más impunidad para los asesinos del franquismo, no más. Es hasta aquí, ¿no? Ya no hay, hasta aquí hemos llegado, ya no se puede aguantar. Y bueno, derogación de la ley del aborto, derogación de la LOMCE. Tenemos una gran lista de cosas de no hacer. Hay que quitar determinadas cosas porque no hay que hacerlas, no benefician en nada a la sociedad. Y bueno, son inmediatas, son urgentes. Hay un bloque también que habla del nuevo modelo social y económico. Este es el más extenso. Bien, entonces voy a destacar unas cosas, unos puntos, porque si queréis otro día con más detenimiento hablamos de ello, ¿no? Sí, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. No podemos seguir dando beneficios privados a especuladores privados, incluso extranjeros, de los propios recursos naturales y económicos de este país. España es un país que tiene una inmensa fortuna económica, ¿no? Está en un enclave geográfico envidiable. Ya quisieran otros países pues no sufrir grandes catástrofes naturales, ¿no? Como hace España, y tener los recursos naturales que tiene España. Pero claro, el problema es que en vez de beneficiarnos todos juntos de lo que da nuestro propio enclave, nuestro propio medio natural, resulta que vienen unos señores, especulan, y encima luego el ingreso de lo que generan esas actividades, pues resulta que lo ingresan en sus cuentas en otros países. Entonces, eso no se puede seguir consintiendo, porque la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía tiene que pasar a manos del Estado y la gestión tiene que ser pública 100%. Un plan de reconstrucción industrial, recuperar lo destruido por la Unión Europea por esas cuotas, por ejemplo, de producción que han ido limitando a muchos sectores, y crear nuevos empleos basados en I+D+I, la reforma agraria integral, expropiación de los latifundios y entrega de esos terrenos a cooperativas de jornaleros para su gestión. Tienen derecho a recibir el beneficio de la tierra aquellos que lo trabajan. Hay auténticas extensiones
de la tierra abandonada, y eso lo vemos en nuestro entorno, que somos un entorno rural, abandonada sencillamente porque para el gran productor en muchas ocasiones o en determinadas ocasiones mucho más productivo cobrar las subvenciones de la PAC que cultivar y dar en jornales. Bien, entonces esto no puede seguir así y hay que hacer esa reforma. Tierra, ¿no? La ley de costas y de montes hay que reformarla, hay que proteger nuestro litoral, potenciar el transporte público, la movilidad sostenible, no motorizada, esto es más carril bici, más impulso a las energías eléctricas, ojo. No toda la eléctrica vale para mover un coche, pero ya se hablará de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros sistemas de combustión para la movilidad, ¿no? Para provocar esa energía para el transporte y que, bueno, hay que ponerlas en alza y hay que también respetar el medio ambiente en ese sentido. Vamos resumiendo, si te parece, Encarnación, que nos quedamos ya sin tiempo y queremos conocer todas esas aportaciones. Bueno, suprimir la SICAP, pues es súper importante, ¿no? Ese club de ricos, ¿no? Modificar también la manera de cómo llegan los ingresos a los ayuntamientos, la primera línea de batalla, y una democracia real, participativa, laica y republicana. No entendemos un Estado en donde haya una desigualdad entre un ciudadano y el resto de ciudadanos. Esa inviolabilidad del rey, incluso que haya un rey, no se puede heredar un país, por Dios, no estamos en la época feudal en donde uno heredaba el reino y los súbditos. Somos ciudadanos y ciudadanas, no somos súbditos de nadie y no le rendimos pleitesía a nadie. Somos hombres y mujeres libres y por lo tanto queremos una democracia real en donde no haya condicionantes a nuestra soberanía nacional, ni por poderes internacionales, ni por poderes no elegidos democráticamente y que no sean propios de nuestro país. Laica, la supresión de ese concordato, por Dios, no más concordato con la Iglesia Católica, no más interferencia de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado y ninguna subvención más, ¿no? No creo que tienen capacidad de sobra y, por supuesto, pagar el IBI como todo ciudadano hace. Si todos los ciudadanos pagamos el IBI, la Iglesia Católica también tendrá que pagar el IBI de sus posesiones. En fin, unas medidas para evitar la corrupción, restablecer la memoria histórica, la obligación de todo Estado de rescatar a sus víctimas, a sus desaparecidos y asesinados y hacerles justicia, ¿no? Y bueno, la paz y la solidaridad y la soberanía también es importante en este programa, es el último bloque. Defendemos la cooperación entre los pueblos, que es el mejor camino para la paz. O sea, no podemos responder a la violencia con más violencia y llenarnos de violencia continuamente. No patrocinamos la guerra ni alentamos el negocio de la guerra de los señores de la guerra. Creemos que lo que se invierte en armamento se puede invertir en educación, en cooperación y en solidaridad. Y los pueblos, la historia demuestra una y otra vez que es un recorrido largo, pero mucho más gratificante que el de una intervención militar, aunque sea lo que nos pide el cuerpo en un momento determinado. Pero si nosotros somos los demócratas, si nosotros somos los racionales, los sensatos, los avanzados, no podemos incurrir en la barbarie, en el salvajismo y en el ojo por ojo. ¿Por qué no? Porque eso es bíblico, es decir, antes de Cristo. Así se trataban los hombres antes de Cristo. Yo creo que se nos tiene que notar esa diferencia, ¿no? Invertir en esa soberanía plena, ¿no? En sumisión frente a la Troika, a la Unión Europea, no al Tratado de Libre Comercio, el TTIP, es importantísimo, y el 0% del PIB para la cooperación internacional. Solo así evitaremos esas cosas que luego nos escandalizan, ¿no? Esas pateras llenas de hombres y mujeres que son exiliados económicos, ¿bien? Y que vienen buscando una supervivencia, igual que otros que huyen de la guerra, son igualmente exiliados y son igualmente refugiados, ¿no? En fin, mucho más. Si un día tenemos otro hueco, ponemos en más detenimiento. Exactamente, sí. Porque es impresionante, ¿no? La de cosas que hay que hacer. Y todo esto son propuestas de la gente, ciudadanos anónimos, que no pertenecen a ningún partido, que se han ido a las asambleas, que se han preocupado de decir: oye, es que yo quiero este modelo de país, es que yo quiero esta política económica, es que yo quiero este modelo de justicia, de paz internacional, este modelo de relaciones internacionales. Y es muy gratificante, la verdad, pertenecer a esta candidatura. El Ayuntamiento de Aral,
en su delegación de juventud, y los hermanos costaleros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Araal organizan la cuarta recogida de juguetes. El viernes, día 4 de diciembre, te esperamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde Su Majestad, el Rey Mago, recogerá juguetes nuevos y usados en buenas condiciones. Te esperamos desde las 5 hasta las 7:30. Ven a conocer al Rey Mago y tráete tu juguete usado. Esta Navidad, ningún niño de Araal se quedará sin juguete. Has bailado, has cantado, te has reído, has disfrutado. ¿Y este año qué? Banda de Música Municipal de Araal, 19 y 20 de diciembre. Que no te lo cuenten. Cuarta recogida de juguetes de los hermanos costaleros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Araal. Sábado 5 de diciembre desde las 11 de la mañana. Y este año en una nueva ubicación. Os esperamos en la Fuente del Pulpejo. Recogemos juguetes nuevos y usados que estén en buenas condiciones. Contaremos con servicio de barra, paella, tortas fritas con chocolate, castillos y camas elásticas para los más peques. Y por la tarde, actuación de la agrupación musical Santa María Magdalena y de la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cuarta recogida de juguetes de los hermanos costaleros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Sábado 5 de diciembre, en la Fuente del Pulpejo. Recuerda, la mejor chicota que podemos dar. Hasta aquí nuestro informativo. Volvemos mañana a las 9 de la noche aquí a 8 Sur, al canal 39 de la TDT. Que sean felices.